El tráfico en Sevilla rugía aquella mañana. Alejandro, al volante de su BMW, apenas levantó la vista del móvil cuando sintió agua sucia deslizarse por su parabrisas. Te he dicho que no lo limpies», gritó bajando la ventanilla. Pero la voz del niño no fue desafiante. Fue un susurro. «Señor, solo quiero dinero para comprar flores, para mi mamá, en el cielo». Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho, porque aquellas palabras le removieron un recuerdo que todavía le dolía demasiado. Alejandro dejó caer la mano sobre las luces de emergencia y las encendió. Los intermitentes parpadearon en la puerta de Jerez como un latido nervioso. Detrás de él, los coches pitaban con furia, y un vendedor ambulante se acercó intentando ofrecer pañuelos, pero Alejandro lo apartó con un leve gesto. Todo parecía normal esa mañana. El sol subía lentamente, dorando las fachadas antiguas. El tranvía avanzaba con su traqueteo suave. El aire olía a café y castañas asadas. Pero para Alejandro, de pronto, el mundo se había quedado en silencio. Frente a su BMW, ese niño parecía demasiado pequeño para estar solo en medio del caos. Tenía los hombros encogidos, como si tratara de hacerse invisible, y las manos huesudas aferradas al limpiaparabrisas con los nudillos blancos de la fuerza con que los sujetaba. «¿Flores para tu madre?», repitió Alejandro casi sin voz. El niño asintió, mordiéndose el labio inferior hasta que se le formó una diminuta mancha roja. «Es que hoy es su cumpleaños», murmuró, «y quiero ponerle flores en su altar, allá arriba». Alejandro tragó saliva. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos como si un viento helado se hubiera colocado en el coche. Había algo en aquella voz que le arañaba por dentro. Alejandro Morales, a sus 42 años, estaba acostumbrado a resolver problemas millonarios, a cerrar tratos con una sola mirada. Dueño de Morales Arquitectura y Proyectos, era el tipo de hombre que todos creían intocable. Vestía trajes de corte perfecto, y llevaba siempre el reloj suizo en la muñeca izquierda, símbolo de puntualidad y éxito. Pero ninguna de esas cosas había logrado tapar el vacío que sentía cada vez que veía a un niño de esa edad. 5 años antes, un accidente en la autopista le había arrebatado a su hijo, Daniel, de 10 años. Desde entonces, Alejandro vivía en un mundo hecho de rutinas, de planos arquitectónicos y silencios prolongados. No recordaba la última vez que había dormido más de 3 horas seguidas, ni la última vez que había reído de verdad. El tráfico se acumulaba detrás. Una mujer en un coche rojo le gritaba que se apartara. Alejandro ni la escuchó. Se limitó a mirar esos ojos negros y grandes, llenos de algo que no era exactamente miedo ni exactamente esperanza, sino ambas cosas. «¿Has comido algo hoy?», preguntó Alejandro con un tono más suave, casi paternal. El niño negó despacio, sin atreverse a sostenerle la mirada. «No, señor». Santiago no debía tener más de 9 años, aunque la dureza de su expresión hacía que pareciera mayor. Tenía las mejillas afiladas, el cabello negro pegado a la frente y una costra seca en el labio inferior. Sus ropas estaban sucias, pero tenía los zapatos atados con nudos impecables, como si todavía se resistiera a dejar de ser un niño decente. Desde que su madre murió en el Hospital Virgen del Rocío, Santiago había vivido en la calle, pasando noches en bancos fríos o en la estación de Santa Justa, donde a veces los guardias lo echaban a empujones. Limpiaba parabrisas en semáforos, rogando juntar unas pocas monedas. Pero en sus ojos aún ardía algo parecido a una primavera que se negaba a morir. Alejandro apartó la mirada hacia su móvil, que vibraba sobre el salpicadero. El nombre de un cliente importante parpadeaba en la pantalla, insistente. Cerró la pantalla con un gesto brusco. «Espérame aquí, no te muevas, ¿me oyes?», le dijo con firmeza, aunque su voz tembló un poco al final. Santiago lo miró dudando, como si desconfiara de que alguien pudiera realmente querer volver, y luego asintió muy despacio. Alejandro aparcó el coche en una zona próxima de carga y descarga, bajó y cerró la puerta con un golpe que resonó en la calle. Caminó hacia Santiago haciendo caso omiso de los gritos que lo perseguían desde los coches. Mientras se alejaba del coche, la imagen de Daniel apareció en su mente, nítida y punzante. Su hijo,
con apenas 10 años, con esa voz tímida que solía tener cuando hablaba de su madre? Recordó perfectamente aquel día en el hospital cuando le había dicho: «Papá, ¿crees que en el cielo también hay flores?». No era la misma frase, pero las palabras de Santiago acababan de abrir la misma herida. Alejandro sintió un latido doloroso en el pecho. Levantó la cabeza para mirar a Santiago, que seguía allí, sujetando el limpiaparabrisas como si fuese su único escudo en el mundo, y Alejandro supo, con una certeza que le sorprendió, que no podía dejarlo solo. Alejandro se inclinó hacia Santiago, aún sin saber de dónde sacaba el valor para lo que estaba a punto de hacer. Estiró la mano, despacio, como si temiera espantar a un animal asustado. «Ven conmigo, vamos a desayunar». Santiago retrocedió un paso. Su mirada, tan intensa hacía un segundo, se volvió súbitamente desconfiada. «No quiero que me lleve la policía», murmuró, «ni que me meta en un orfanato malo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Observó cómo el niño se abrazaba a sí mismo, con las mangas largas de la sudadera tapándole casi las manos. «No soy policía», dijo con la voz más suave que pudo, «y no voy a obligarte a nada. Solo quiero invitarte a comer algo caliente». Santiago levantó lentamente los ojos hacia él. Parecía medir cada palabra, cada gesto, como si buscara alguna señal de mentira. «¿De verdad no me va a dejar en un sitio de esos donde pegan a los niños?», preguntó casi en un susurro. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo un peso insoportable en el pecho. «Te lo prometo, solo quiero que desayunes». Durante unos segundos el silencio entre ellos fue absoluto, a pesar del ruido constante de los claxones y el murmullo del tranvía. Finalmente, Santiago asintió, apenas un leve movimiento de barbilla. Alejandro le tendió de nuevo la mano. Santiago la observó como si fuera algo desconocido, y después la tomó con delicadeza, con la piel helada. Cruzaron juntos la calle hacia una cafetería luminosa, de cristales grandes y el logo de una taza de café humeante sobre la puerta. Un cascabel tintineó al entrar. Dentro, el calor les envolvió como un abrazo. El aire olía a café recién molido, chocolate y a mantequilla derretida sobre los churros. El murmullo de las tazas al chocar y el sonido de cucharillas removiendo bebidas creaban una música suave. Santiago se quedó quieto en la entrada, mirando las vitrinas rebosantes de bollería dorada. Croissants gigantes, palmeras azucaradas, bizcochos con azúcar glass. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y tristeza. Alejandro lo animó con un gesto. «Ven, siéntate aquí, junto a la ventana». Santiago obedeció, con pasos cortos y cautelosos, como si temiera que alguien le gritara que se fuera. Se sentó en el borde de la silla, sin apoyar del todo la espalda, y dejó caer sus manos sobre las rodillas, tensas como cuerdas. Alejandro pidió 2 chocolates calientes y un plato de churros, con la voz aún temblorosa. Mientras esperaban, se dio cuenta de que Santiago lo observaba de reojo, como si intentara entender quién era ese hombre y qué buscaba realmente. Cuando llegaron las tazas, el vapor subió en volutas dulces. Santiago acercó la nariz y cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Entonces agarró un churro y comenzó a comer con pequeños mordiscos, rápidos, como si temiera que alguien se lo quitara. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, intentando sonar casual, aunque le dolía la garganta de contener la emoción. «Santiago», dijo el niño con la boca llena. «Mi mamá me decía Santi». Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Es un nombre precioso». «Era el nombre de mi abuelo», explicó Santiago. «Él me llevaba a ver las flores en la feria, antes de que se muriera». Alejandro sintió algo retorcerse en su pecho. «¿Y desde cuándo estás en la calle?». Santiago bajó la mirada hacia su taza de chocolate. Unas lágrimas se le escaparon, cayendo silenciosas sobre la mesa. «Desde que ella se fue al cielo». Alejandro se obligó a tragar saliva. Sus manos estaban rígidas sobre la mesa, con los nudillos marcados. «¿Dónde duermes?». «A veces en los bancos de la Alameda o en la estación, pero los guardias me echan», respondió Santiago sin mirarle. Alejandro se inclinó un poco hacia él. «¿No tienes a nadie más? ¿Ningún tío, tía, abuelo?».
Santiago negó lentamente, mientras recogía una miguita del churro y la hacía rodar entre los dedos. «Solo quiero comprarle flores», susurró. «No me hace falta nada más». Alejandro cerró los ojos un segundo, como si algo dentro de él se rompiera en ese instante. Cuando volvió a abrirlos, Santiago lo miraba con ojos negros y enormes, pidiéndole ayuda, aunque no dijera una sola palabra más. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras. El silencio en la cafetería se había hecho más denso, como si el aire se hubiera detenido alrededor de ellos. «Santi», dijo con la voz más suave que pudo, «¿te gustaría venir a mi casa unos días? Solo para que estés calentito, para que puedas ducharte, dormir en una cama y comer algo rico cada día». Santiago lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Por qué? Yo no soy tu hijo». Alejandro bajó la mirada, cerrando los puños sobre la mesa. Durante unos segundos pareció debatirse consigo mismo, como si estuviera a punto de tragarse sus propias palabras. «No, no eres mi hijo», dijo finalmente. «Pero tuve un hijo, se llamaba Daniel». Santiago parpadeó, como si no supiera si debía preguntar algo más. Alejandro siguió hablando, su voz cada vez más rota. «Mi mujer, la mamá de Daniel, se murió cuando él era pequeño. Cáncer, igual que tu mamá. Y desde entonces, él siempre me preguntaba si en el cielo habría flores, para poder regalárselas a ella». Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas al escuchar la coincidencia. «Hace 5 años», continuó Alejandro, respirando con dificultad, «Daniel y yo tuvimos un accidente de coche. Él no sobrevivió». Santiago lo miró con una intensidad que parecía demasiado grande para un niño de 9 años. «¿Y desde entonces estás solo?», preguntó casi en un susurro. Alejandro asintió, tragando saliva. «Sí, estoy solo. Trabajo mucho, pero ya no me importa nada. Hasta hoy, hasta que escuché lo que me dijiste». Santiago lo observó en silencio, como si sus pequeños ojos negros trataran de mirar dentro de Alejandro para descubrir si decía la verdad. «¿Y después?», dijo Santiago con un hilo de voz. «¿Me volverás a dejar en la calle, como todos?». Alejandro se llevó una mano al pecho, como si le doliera respirar. «No lo sé, Santi», respondió con una sinceridad que le quemó los labios. «No sé si estoy preparado para tener a alguien en mi vida otra vez, pero puedo prometerte que mientras estés conmigo no te va a faltar nada, ni cariño, ni comida, ni un lugar seguro donde dormir». Santiago bajó la mirada, pensativo. Jugó con las migas del churro sobre el plato, haciendo círculos con el dedo. Luego, en un susurro, murmuró: «¿Puedo llevarme las flores para mi mamá?». Alejandro esbozó una sonrisa, aunque las lágrimas le empañaban los ojos. «Podemos ir juntos a comprarlas, Santi, las más bonitas de toda Sevilla». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Santiago entró en la casa de Alejandro como quien entra en otro planeta. El enorme piso en el barrio de los Remedios tenía ventanales inmensos por donde entraba la luz dorada de la tarde, muebles modernos y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de Sevilla. La Giralda, el río Guadalquivir, el puente de Triana iluminado de noche. Se quedó quieto en la entrada, con los ojos muy abiertos, como si temiera tocar algo y romperlo. Alejandro se inclinó y le dijo en voz baja: «Esta también es tu casa mientras estés aquí. No tengas miedo de nada». Santiago asintió, aunque no se atrevió a moverse. Alejandro lo llevó de la mano hasta el baño y le preparó un baño caliente. El vapor llenó la estancia con olor a jabón de vainilla. Cuando Santiago salió, iba envuelto en una toalla blanca con el cabello negro pegado a la frente y la piel enrojecida por el agua caliente. Vestía un pijama de algodón azul marino que Alejandro había comprado de camino a casa. «Estás como un príncipe, Santi», dijo Alejandro sonriendo. Santiago bajó la mirada avergonzado y se frotó los brazos. «Nunca había dormido en una cama tan grande», murmuró.
Pues esta noche vas a dormir como un rey, respondió Alejandro revolviéndole el cabello suavemente. Los días pasaron. Alejandro y Santiago empezaron a construir pequeños rituales. Desayunaban juntos con tostadas crujientes y zumos de naranja recién exprimido. Paseaban por la Plaza Nueva, donde Santiago miraba fascinado a los músicos callejeros. Entraban en floristerías solo para oler las rosas y admirar los colores. Alejandro, que llevaba años viviendo entre silencios y sombras, se descubrió riendo de nuevo, sorprendido de cómo la risa se le escapaba del pecho cuando escuchaba las ocurrencias de Santiago. Una tarde, mientras caminaban por la avenida de la Constitución, pasaron frente a un escaparate rebosante de tulipanes rojos, amarillos y morados. Santiago se detuvo, clavado al suelo, como hipnotizado. Mi mamá decía que las flores pueden hacer feliz hasta al corazón más triste, susurró. Alejandro lo miró, conmovido, y se le formó un nudo en la garganta. ¿Y qué querrías hacer cuando seas mayor?, preguntó, acariciándole suavemente el hombro. Quiero tener mi propia floristería, dijo Santiago con un brillo en los ojos que no había tenido la primera vez que se vieron, para regalar flores a la gente que llora. Alejandro tragó saliva, intentando no dejarse vencer por la emoción. Creo que sería la floristería más bonita de Sevilla, Santi, y haría feliz a mucha gente, igual que tú me estás haciendo feliz a mí. Pero una mañana, Alejandro despertó y encontró la cama de Santiago vacía. La colcha estaba revuelta y el pijama azul marino tirado en el suelo, como una piel abandonada. Un mal presentimiento le atenazó el pecho. Caminó hasta el salón y vio sobre la mesa un pequeño papel doblado. Lo desdobló con manos temblorosas. La letra era irregular, como escrita por alguien que no quería llorar mientras escribía. Don Alejandro, gracias por todo, pero yo no soy tu hijo. No quiero darle problemas. Mejor me vuelvo a la calle. No merezco cosas bonitas. Alejandro se quedó mirando esas palabras, sintiendo cómo el mundo se le estrechaba alrededor. El aire parecía espeso, irrespirable. «No, no, Santi», murmuró apretando el papel contra su pecho. Se vistió a toda prisa, con movimientos torpes. Apenas podía coordinar sus manos. Metió el móvil en el bolsillo y salió a la calle. Era una mañana fría en Sevilla. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire traía un leve olor a humedad y a hojas mojadas. Alejandro empezó a correr, con la corbata ondeándole detrás. Durante horas recorrió la ciudad, buscó en la Puerta de Jerez, en la Alameda, en Triana, en los alrededores del Hospital Virgen del Rocío. Preguntaba a taxistas, barrenderos, camareros, cualquiera que pudiera haber visto a un niño pequeño con sudadera gris. Cada vez que gritaba el nombre de Santiago, su voz salía más rota. Su garganta ardía como papel quemado. El sudor le empapaba la camisa, aunque el viento era helado. «¡Santi, Santiago!», gritaba una y otra vez. En la estación de Santa Justa miró bajo los bancos, en los pasillos, en las esquinas donde dormían los sin techo. No había rastro de él. Por un momento, Alejandro apoyó la frente contra una columna de mármol y cerró los ojos. Se obligó a respirar despacio. Le temblaban las manos. Sentía el mismo vacío negro que había sentido la noche en que perdió a Daniel. No, no puedo perderlo también. No otra vez. Finalmente, regresó exhausto a la Puerta de Jerez, con el corazón martilleándole las costillas. Y entonces lo vio. Santiago estaba allí, de pie junto al semáforo, sujetando el limpiaparabrisas como un escudo. Su sudadera gris parecía aún más grande sobre sus hombros huesudos. El sol pálido le daba un brillo fantasmal al rostro. Alejandro se quedó quieto un segundo, como si necesitara confirmar que era real. Luego, casi corrió hacia él, jadeante. «¡Santi!», gritó, la voz quebrada. Santiago lo miró, paralizado con los ojos muy abiertos. Bajó la mirada enseguida. «No quiero problemas, señor», murmuró. Alejandro se inclinó hacia él, con el pecho subiendo y bajando por la respiración agitada. «No eres un problema, Santi», exclamó, y le temblaba la voz. «Eres lo mejor que me ha pasado en años». Santiago se quedó quieto, sin saber qué hacer. La gente los miraba al pasar, algo curiosos, otros apartando la vista.
Alejandro dio un paso más y lo abrazó con fuerza, como si temiera que Santiago pudiera esfumarse si lo soltaba. Durante un segundo, el niño permaneció rígido, pero después, muy despacio, sus pequeños brazos rodearon a Alejandro. Yo creí que solo me ayudaba por lástima, dijo Santiago con lágrimas cayéndole sobre las mejillas sucias, y que me dejaría, como todos. Alejandro se apartó lo justo para mirarlo a los ojos. Sus manos le sostenían los hombros con delicadeza, como si fueran de cristal. «Jamás, Santi», dijo Alejandro con la voz temblorosa, «no voy a dejarte nunca, porque tú me has enseñado que todavía puedo sentir algo bonito». Santiago sollozó y hundió la cara en el pecho de Alejandro. «Yo solo quería flores para mi mamá», murmuró. «No sabía que también podía encontrar un papá». Alejandro lo abrazó más fuerte, cerrando los ojos mientras el tráfico de Sevilla seguía rugiendo a su alrededor. Pero en ese momento, para él, solo existían 2 personas en el mundo. Unas semanas después, Alejandro llevó a Santiago a un barrio tranquilo de Triana. Caminaron hasta una casa baja, con una verja pintada de blanco y un pequeño cartel que decía «Vivero Carmen». Tras la verja se veían macetas llenas de flores y un jardín que parecía explotar en colores. Santiago se detuvo, mirando con los ojos muy abiertos. «¿Dónde estamos?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro sonrió. «Aquí vive Carmen, una amiga mía. Tiene un vivero y un jardín precioso. Me contó que a veces necesita ayuda los fines de semana. Y pensé que quizá te gustaría venir aquí a aprender sobre flores». Santiago lo miró sorprendido. «¿Puedo venir aquí a ayudarla?» «Claro que sí», dijo Alejandro. «Y también seguirás yendo al colegio, Santi, pero los fines de semana podrás aprender todo lo que quieras sobre flores». Santiago parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. «¿Y crees que algún día podré tener mi propia floristería?» Alejandro se agachó para mirarlo a los ojos. «Estoy seguro de que sí, y yo voy a ayudarte a conseguirlo, pero paso a paso, primero el colegio, después las flores». Santiago sonrió tímidamente y miró el jardín, donde rosas, claveles y jazmines se mecían con la brisa. Caminó despacio hasta el borde de la verja y rozó con un dedo un ramo de lirios blancos. «Mamá estaría muy feliz», susurró. «Ahora tengo un lugar donde puedo aprender cosas bonitas». Alejandro lo abrazó, emocionado. «Y yo también, Santi. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Un año después, Sevilla amanecía luminosa, con un cielo tan azul que parecía pintado a mano. En el vivero de Carmen, el perfume de las rosas y los jazmines flotaba en el aire como una canción suave. Santiago, con un pequeño delantal verde, acomodaba macetas sobre una mesa de madera. Llevaba el uniforme del colegio debajo del delantal, porque acababa de salir de clase, y venía directo a ayudar en el jardín. Sus manos, pequeñas y cuidadosas, sacaban las flores de sus tiestos con delicadeza, como si cada una fuera un tesoro. Sobre una repisa había un pequeño altar con la foto de su madre y un vaso lleno de lirios blancos. Santiago colocó allí la flor más bonita que encontró y murmuró: «Mamá, ahora sé que no estoy solo, y que las flores también pueden hacer feliz a mi corazón». Alejandro apareció en la entrada del vivero con una bolsa de bollos recién horneados, 2 vasos de café y un chocolate caliente. Se quedó un momento mirando a Santiago con orgullo y emoción. «Buenos días, aprendiz», dijo sonriendo. Santiago corrió a abrazarlo riendo. «Buenos días, papá». Alejandro lo rodeó con sus brazos, cerrando los ojos un instante para grabar ese momento en su memoria. «¿Sabes, Santi?», dijo apartándose un poco para mirarle a los ojos. «Creo que algún día vas a tener la floristería más bonita de toda Sevilla». Santiago asintió, con los ojos brillantes. «Y la voy a llenar de flores para regalarla a la gente que llora». Alejandro sonrió, sintiendo que el pecho se le llenaba de calor. «Y yo voy a estar ahí para ayudarte, siempre». Mientras el sol se filtraba entre las hojas del vivero y llenaba todo de luz dorada, Alejandro comprendió que a veces el mayor milagro es descubrir que el corazón todavía tiene espacio para volver a amar y para empezar de nuevo.
¿Te ha emocionado esta historia? Suscríbete para no perderte relatos que demuestran que siempre hay esperanza. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que siempre es posible empezar de nuevo.